1:17 de la tarde, seguimos en Radio Líder Mieres, Radio Líder Asturias, transmitiendo en directo para Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco. Y nos vamos a este magnífico espacio. Digo magnífico porque me siento muy a gusto en este magnífico espacio que es Historias de Vida y Mina, donde desde Mieres y desde este estudio 1910 pues contamos o tratamos de relatar historias de vida y mina porque es una forma de recordar todo lo que ha sido esta ciudad, Mieres, y bueno, y todo su concejo para las cuencas mineras, la importancia que ha tenido para las cuencas mineras y las cuencas mineras la importancia que ha tenido para este país nuestro, que es España. Y por eso hemos querido mantener este espacio de historia de vida y mina, que patrocina, y contamos con el patrocinio, vamos, súper necesario, del Montepío de la Minería. Sin ellos sería imposible hacer este esfuerzo de ir recabando toda la historia a través de sus protagonistas, que han sido los mineros, a través de toda la historia de la mina que ha habido y que de alguna forma sigue existiendo, aunque sea en patrimonio ahora aquí en Asturias y más concretamente en las cuencas mineras de Mieres y el Caudal y el Narón. Hoy tenemos la satisfacción de hablar con Lito García Cuesta. Lito, buenas tardes. Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Perfecto. Me entero que en 1988 empezaste en el tema de la mina, ¿no? ¿Y cómo llegaste a la mina? Sí, sí. Bueno, si te puedo tutear, ¿me permite? Faltaría más. Bueno, muchas gracias. Antes de nada, permíteme, decir que compartir con vosotros este rato para charlar, encantado de la vida, ¿no? Bueno, llego a la mina como la mayoría de los jóvenes, en los que, una oportunidad de trabajo, producto de estar en el INEN, y una juventud excesiva incluso, con 18, 19 años, y ahí me integro y a partir de ahí... No te voy a preguntar qué definas excesiva, ¿eh? Sí, porque... No te lo voy a preguntar. Sí. Y pues durante toda mi vida laboral, una trayectoria en la que, pues probablemente yo refiera a lo que es el prototipo de nieto de, hijo de, incluso, pues minero, y que a fecha de hoy incluso me siento minero, ¿no? Porque la mina, como sabrás, que algo te he escuchado ya, pues no sé, te vincula te mete dentro de lo que es la cultura, te la sientes, incluso cuando ya no estás ejerciendo como tal. Sí, yo estoy comprobando que cuando hablo con todos vosotros, nunca deja uno de ser minero. Sí, además yo creo que incluso peco un poco de ser un poco friki en ese sentido, ¿no? Friki orgulloso de ello, porque no solo lo defiendo, intento preservar nuestra historia, la defiendo en cualquier lugar del mundo. Yo creo que fue un ejemplo en todas las partes del mundo, lo que es la profesión en sí, y gracias a muchos históricos referentes para nosotros que fueron capaces de transformar la sociedad, mejorarla y que hoy en día disfrutemos de una serie de derechos que, gracias a todas esas luchas mineras, que si luego tienes un espacio, me gustaría dedicar un poco a ello también. Claro que sí, como si quieres ahora mismo. Bueno, pues es que, como te decía antes, soy una persona tremendamente inquieta, ¿vale? Y en estos momentos tengo un proyecto... ¿Lo de documental dices? No. Porque el documental sí lo quiero dejar para el final. Sí, el documental podemos estar horas incluso hablando. Venga, sigue. Es una experiencia de vida para mí. Mira, yo en estos momentos, como decía ahí Martin Luther King, aquello de Have a Dream, yo tengo un sueño que me gustaría trasladar al resto de la sociedad. Incluso en estos momentos estoy hablando con muchas personas, amigos, compañeros, ¿vale? Y creo que entre todos podemos sacar adelante, hacer algo que es necesario, ¿no? Yo llevo mucho tiempo trabajando, me consta que otros lo intentaron, pero no lo consiguieron, y yo creo que quiero retomar esa lucha y decir, que en un futuro seamos capaces entre todos, precisamente aquí en las cuencas, en este caso en Mieres, ahí soy un poco egoísta, que haya un espacio, no me gusta utilizar la palabra museo, pero a las cosas hay que darlas o determinar nombre semántico, ¿verdad? Un aula de estudios, un centro de referencia, algo así, ¿no? Que sea de las luchas mineras en concreto, ¿no? Creo que, y sobre todo en estos momentos, que cuando lamentablemente el resurgir del fascismo lo tenemos ahí enfrente, y quiero que nadie nos reescriba la historia, ¿no? Hay mucho que contar, ¿vale? Y mucho que preservar, y por supuesto hacer pedagogía de ello, ¿no? Y ahí, si quieres, me extiendo un poco más. Claro. Pues sería algo... pues significar de alguna manera las distintas personalidades que hubo, desde la historia de la propia Dolores Ibarruri, del propio Manuel Llaneza, pues Aida de la Fuente, infinidad de referentes que están ahí y que, sí es verdad que están algo estudiados, ¿no? Pero el museo en sí o el aula en sí, llamémosle como sea, ¿vale?
Entre otros aspectos o patas del asunto en sí, sería pues, hablar un poco de las distintas huelgas que tuvimos, la infinidad de huelgas que tuvimos, tremendamente importantes, la del 17, la del 58, la del 62, algunas de ellas tremendamente estudiadas, otras no, ¿vale? Pero de lo que se trata es, vuelvo a repetir, hacer pedagogía de todo ello, ¿vale? El encierro de Barredo, bueno, y en este espacio, en este lugar físico, ¿vale? Yo entiendo que sería tremendo, o incluso se puede entender mal, difícil, que hacer de lo intangible, algo físico es difícil, ¿no? Pero mira, yo pongo un ejemplo muchas veces. Yo tengo documentos, producto de lo que hablabas antes del documental, documentos en casa, que son tremendamente importantes, como por ejemplo una comisión que hubo en su momento, la huelga del 62, cuando el gobierno manda al ministro, al propio Solís, a gobernar con una comisión de mineros que se estableció, pues no me digas por qué, bueno, yo sé por qué. Tengo un documento en casa, que es el original, que se manejaba, que eran las negociaciones con esa comisión con el propio ministro Solís, ¿no? Pues dices tú, oye, lo intangible ya tenemos algo físico aquí, ¿no? O infinidad de multas que le ponían a los mineros por cuestiones de lucha, multas de verdad, que no podían ni pagar porque difícilmente podían mantener su casa como para pagar esas multas, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas, o como mira, un tema que creo que es, yo llevo mucho tiempo trabajando y creo necesario, más que necesario, es más, hasta a veces me indigna, que no haya un espacio físico también que no solo preserve, sino que estudie lo que es la revolución del 34. ¿Verdad? Yo sé que hay otros que lo intentaron y me parece muy bien, ¿no? Pero bueno, no lo consiguieron y aquí no se trata de que lo consiga alguien, se trata de que salga adelante, ¿verdad? Acompañado de una serie de compañeros y que entre todos seamos capaces. Es lamentable que se estudie más en el extranjero que no en España la revolución del 34, ¿verdad? Otro de los aspectos que podría destacarse o trabajar en ese sentido, hacer de lo intangible, lo que te decía, algo físico, en ese aula, no le voy a llamar más museo porque a mí soy el primero en decir que la palabra no me gusta, porque bueno, yo quiero algo vivo, ¿verdad? Quiero que se llegue a desarrollar algo vivo, de verdad, algo que sea creativo, que sea pedagógico, porque lo que no quiero es un local donde se cuelguen cuadros llenos de telarañas, ¿no? Por supuesto que tenga participación de la universidad, que es determinante, por supuesto que sea algo creativo, que sea constante. Yo creo que es difícil de entender cómo hablando del pasado puedes tener algo dinámico, algo actual, pues es perfectamente entendible, pero bueno, ahí sí que tendríamos que entrar más en profundidad. Pero bueno, sí, continúo. No, sí, que nos dicen vale. que vamos a... Sí, córtame cuando quieras. Cortamos, pero seguimos en las 1:30 ya de la tarde. Estamos en Radio Líder Asturias en Mieres, retransmitiendo en directo para Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco, y estamos hablando en Historias de Vida y Mina, un programa patrocinado que si no fuera por su patrocinio esto no sería posible, repito una y mil veces más, un patrocinado por el Monte Pío de la Minería, hablando con Lito García Cuesta, exminero, bueno, exminero no, minero, porque hemos dicho anteriormente y además él lo ha corroborado, que un minero nunca deja de ser minero. Nos ha contado unas cuantas cosas, que yo he tomado buena nota de todas ellas y posiblemente nos involucremos en ver qué posibilidades, necesidades todas, posibilidades de instalar un aula de estudio de la minería en Mieres. Quizá tengamos que meternos ahí y conseguir cosas. Bueno, Lito, antes de meternos en este tema y de hablar también del documental, quiero que me expliques un poquito tus experiencias en la mina. Me imagino que tenés anécdotas, algunas buenas, otras menos buenas, y algunas regulares, algunas solamente, no todas, ¿eh? Cuéntame algo. Sí, sí. Muchas, por suerte y por desgracia, ¿no? Yo recuerdo que para mí entrar en la mina fue una gran ilusión. Entré con mi juventud, con cierto miedo, no te voy a decir lo contrario, hasta que una vez que estás dentro y te ves acompañado un poco más, te dejas guiar un poco, bueno, pues por los consejos que te puedan dar el resto de compañeros, en casa, tu padre, mi padre era un referente también, una persona luchadora, un gran minero, que bueno, sabía bien algún consejo que te da, pero hasta que no lo ves tan negro y tan tal, bueno, cuando lo ves una vez ahí, bueno, mira, yo en mi trayectoria laboral, de la cual te reitero, estoy tremendamente orgulloso, porque también fue una experiencia de vida. Es más, yo llegué a entender cómo cuando me decía un compañero que él llegaba a querer a la mina, ¿no? Dices tú, que yo los primeros días decía, este hombre está loco, ¿no? Pues la mina no deja de ser sucia, enferma, peligrosa, el ruido, la situación, tremendamente dura e incluso triste, ¿no? Pues con el tiempo lo llegas a entender, ¿vale? Incluso lo llegas a echar de menos con cierta nostalgia y, por supuesto, con matices, ¿eh? Habría que matizar mucho, ¿no? Evidentemente, ¿no?
Pero bueno, yo desarrollé en mi vida laboral distintas categorías, en distintos servicios. Empecé de vagonero, como cualquier joven. Acabé en mi vida laboral también de vigilante. Bueno, ostenté durante muchos años, siempre estuve implicado sindicalmente en comisiones obreras, ¿vale? Ostenté durante 4 años una liberación que me hizo ser secretario general, yo creo, del Pozo San Nicolás, Nicolasa, que me perdona el resto de compañeros, pero el Pozo estrella, no solo voy a defender lo mío, sino que es una realidad, ¿vale? Y bueno, eso me dio grandes satisfacciones, ¿no? ¿En qué consistía ser secretario general del Pozo San Nicolás? Bueno, pues gestionar el día a día, incluso con perspectivas de medio y largo plazo, ¿no? La actividad laboral, las relaciones, digamos, sociolaborales con los trabajadores, con la empresa. Es verdad que nosotros tuvimos una suerte de hacer sindicalismo en los últimos años de UNOSA, era mucho más fácil que los años difíciles, ¿no? Yo, como te decía antes, que soy, bueno, por calificarme, un poco estudioso, me gusta conocer la historia. También es cierto que la viví en casa, ¿no? Que eso es muy fundamental, determinante. Yo estoy tremendamente orgulloso de mi pasado y del pasado de mi familia, por supuesto, que eso me conlleva a mirar hacia el futuro y pelear por el futuro. No soy una persona en ese sentido con un poco de compromiso revolucionario y militante de la vida en sí, ¿no? De establecer esos derechos y pelear por más, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues el pelear día a día por los derechos de los trabajadores, de los mineros en este caso, y que, bueno, que la patronal en este caso, la patronal o la dirección en esos momentos de las minas, pues se limitara a cumplir, que ya es bastante, ¿no? Lo que decía el convenio, y bueno, que las condiciones salariales mejoraran, las condiciones de vida, ¿no? Y, ya. Todo eso era uno de los trabajos como secretario general del Pozo San Nicolás. ¿Viviste por dentro la huelga de 62? Bueno, no, yo no la viví, evidentemente, porque era muy joven, yo nazco en el 68, ¿vale? Pero soy perfectamente conocedora de ella, estudioso, incluso parte del documental. La has estudiado perfectamente. Perfectamente, ¿no? Incluso ese documental, del que si quieres luego hablamos, yo lo califico los últimos estertores de la huelga del 62, ¿vale? En la que una serie de... Si quieres entramos de lleno, ¿eh? No, vamos a perfilarlo. Bueno, los últimos estertores fueron las consecuencias finales de esa huelga del 62, pero por cierto, entre el 62 y 68 hubo una serie también de acontecimientos muy destacables en la historia de la minería que, mira, encajarían perfectamente en uno de los aspectos que de ese aula que yo te decía, que son hechos importantes, ¿vale? Que alguno de ellos se desarrolló en esta casa y, bueno, es verdad que ahora ya se empieza a estudiar, hay algo documentado, como por ejemplo Bertín está haciendo unos vídeos, un documentalista de aquí del pueblo, o otra gente están haciendo, pero de una forma un tanto pequeña, ¿no? Yo quiero no magnificarlo, sino ponerlo en su lugar, ¿vale? Porque considero que solo hay que estudiar en los colegios y hay que saber cómo llegamos hasta aquí. Y esta democracia que tenemos, que hoy en día, no lo digo yo, lo dicen los estudios, ayer lo decía el magistrado Bosch, que está en peligro, ¿no? Entonces, cuando vemos que ese peligro nos atenaza, pues hay que poner el pie en pared y contestar, ¿no? Esos hechos que te decía, como fue el intento a la comisaría, el asalto a la comisaría, que los deportados que hubo quiero decirte, hay infinidad de hechos tremendamente destacables entre el 62 y el 67, donde se sucede este hito, este entierro de esos mineros, que hay que no solo significar, hay que airear, hay que estudiar, por eso la función de la universidad, como te decía, y luego hacer de ello pedagogía, ¿vale? Para que no se vuelvan a repetir estas cuestiones, ¿no? Bueno, hemos hablado de tu llegada a la mina, hemos hablado de tu pasado por la mina, cómo pasaste por la mina, hemos hablado de tu secretaría general del Nicolasa, hemos hablado de ese intento que ahora volverá a ello otra vez desde del aula de estudio, que ahora te gusta llamarle museo. Bueno, y que en esa aula de estudio tiene que haber estudios realizados sobre las huelgas 17, 58 y 62, muchas más también, de la historia del Pozo Barredo, de un montón de revolución del 34, todo ello metido además bien pergeñado por la universidad, en fin. Son ideas que a mí me encantan y que por lo tanto ahondaremos en ello. Pero ahora quiero que me hables de tu documental. Sí. Bueno, mira, era una historia tremendamente olvidada, una historia muy grande, muy difícil, muy épica, ¿vale? Que yo era conocedor de ella
poca cosa, ¿verdad? Porque, bueno, lo típico de hablar con algún compañero. Bueno, hace poco tuviste aquí a un referente para mí, a Joaquín Gurría San José, ¿vale? Que yo le mantengo una admiración muy grande, ¿no? Por su sapiencia y su experiencia. Entonces yo creo que hay que aprender de la gente que te puede enseñar, ¿verdad? Y de hablar alguna vez con él, por ahí, de contrastar cosas y decir, wow, guaje, yo me acuerdo cuando lo de tu padre, aquello fue la de Dios y tal. Pues yo quise desarrollar aquello de la de Dios que hiera, ¿no? Coño, es que entró hasta... Voy a hablar con el lenguaje que me fluye, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, es que aquello de aquella, una cosa que a mí me llamó la atención, ¿no? Es que de aquella entró la Guardia Civil en la mina. Pues aquello decía, la Guardia Civil en la mina, si era imposible, no tenía autoridad ni siquiera, porque la Guardia Civil, para eso había una policía minera. Aquí aquello, bueno, cuando ostenté esa responsabilidad sindical que te decía, pues empecé a indagar, ¿no? A indagar y, uy, eureka, sorpresa de mí, que cuanto más indagaba, más profundizaba. Y bueno, ¿sabes qué pasa? Que, por ejemplo, mi padre, que tampoco quiero destacar, o otros, todos tenían un perfil muy determinado y no contaban lo que les había pasado, lo que se había... Esta historia que es tan grande, ¿vale? Que yo intenté plasmar de alguna manera en un documental acompañado de otra gente que me ayudó, que estaré eternamente agradecido. Este documental sale adelante por mi terquedad, mi tenacidad y porque fui capaz de engañar a mucha gente, a muchos amigos que me dijeron que sí antes de preguntarme qué es lo que quieres, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? Y luego me ayudaba. E incluso estamentos, como el propio Montepío, o algún partido político que me ayudó incluso económicamente, que esto es, tú sabes que detrás de cualquier proyecto de este tipo, creativo, documental, tiene una base económica, sí. Una base económica y productora, que en mi caso no había nada, ¿eh? Detrás miraba para atrás y no había nada. Había un vacío y así fue, que el descaro que me acompaña y empecé a pedir y a pedir y pedir y bueno, llegamos hasta donde llegamos. Sigo con el documental. Bueno, era una historia en la que te la voy a sintetizar un poco, ¿vale? Producto de lo que te decía, de todas aquellas luchas que se desarrollaron después del 62, que creemos que solo hubo una huelgona, la de una luz en Asturias. No, hubo muchas huelgonas. No de la magnitud de la del 62, por supuesto, pero hubo muchas huelgas, ¿vale? Se quedaron una serie de compañeros ahí, de alguna manera, muy castigados de alguna manera, no me sale la palabra en estos momentos, incluso pasaron a formar parte de una lista negra, ¿vale? Porque eran despedidos, marginados de una forma cruel que no te puedes imaginar. Pero es que esa crueldad no solo la pagaban ellos como tal, ¿vale? Podían ser, en su gran mayoría eran comunistas, había gente socialista, había algún anarquista, incluso había gente progresista, católicos de estos de la JOC, tal, incluso, bueno, gente contestataria al régimen, ¿vale? Que por su forma de pensar no solo eran despedidos, sino que, te vuelvo a decir, pasaban a engrosar esa lista negra de la que era ilegal, no existía, pero sí existía, ¿no? En nuestras casas no había que comer porque no se podía trabajar, no te dejaban trabajar. Aun siendo mineros cualificados como iban a pedir trabajo a distintos sitios y solo por el hecho de estar en esa lista negra, ¿vale? Que ahí lo trasladamos perfectamente en el documental, no les daban trabajo, ¿no? Y bueno, pues imagínate la penuria durante tantos años, ¿no? En un momento determinado quieren hacer, motivo de la desesperación, hacen un acto grande, se reúnen en una iglesia y hacen un encierro precisamente en el Pozo Llamas, ¿vale? En el pozo donde yo empecé a trabajar. Y bueno, están durante un montón de días, ahí 6, 7 días, ¿vale? Salen porque 2 de ellos se enferman de gravedad y bueno, a partir de ahí empieza su calvario también, ¿no? De ir a unas horas al hospital y de ir a la cárcel, ¿no? Y dices, hostia, e incluso no son de alguna manera reparados hasta que llega la democracia con la amnistía, perdón, la democracia cuando muere Franco, cuando la amnistía, cuando llega la democracia, ¿verdad? En tanto en cuanto, mira la cantidad de años que pasan penalidades sus familias y ellos, porque quiero destacar la labor de las familias y sobre todo de las mujeres, que eran las que nos... En mi casa, la que ponía el plato encima de la mesa era mi madre, ¿vale? Mi padre se pelearía por el mundo, pero la que ponía el plato encima de la mesa, donde no lo había, era mi madre, ¿no? Y dice, bueno, pues yo quise honrar toda esa historia, no solo honrarla, porque además era injusto que estuviera en el más puro ostracismo de nuestra historia del movimiento obrero, y no me daba la gana que no se hablara de ello, ¿vale? Que solo se hablara... Y de alguna manera me convertí un poco en el patriarca de todas esas 11 familias, recuperé ese... 11 familias. 11 familias, ¿vale? Que fueron los que se encerraron. Y bueno, si me tienes que interrumpir... No. Porque, y esto es de lo que estoy tremendamente orgulloso y encantado, ¿no? Pues que de alguna manera puse, y no me lo interpretes como un ejercicio de arrogancia, porque no lo es, ¿vale? Puse un hito en la historia, de decir, a partir de ahora también se va a hablar del 67. A partir de ahora, lo mismo que en su momento esto tuvo una trascendencia internacional, apareció en medios como Le Monde, el New York Times, y bueno, dices, hostia, pues a partir de ahora ya se va a hablar también de lo que pasó en el 67, ¿no? De todas las vicisitudes, de todos los problemas, de toda esa cantidad de barbaridades.
Porque hay muchas barbaridades aquí, hubo torturas, hubo ensañamiento, hubo cosas que dices tú, bueno, pues ¿por qué? Mira, hasta tal punto... Constatadas todas Constatadas. Mira, agradezco que me hagas esa puntualización, porque yo tenían la ingente cantidad de documentación con la que yo plasmo en ese documental, no te puedes imaginar. Yo tenía muchos temores, para mí esto era algo tremendamente novedoso, hasta el punto de que no me valía solo con tener un testimonio oral, fuera dicho por mi padre o por el vecino de turno, por quien fuera, o el artículo que se publicaba en cierta prensa que se atrevía a publicar, evidentemente, sino que quería más, ¿no? Por eso la larga... Tengo pruebas de distintas fuentes, ¿vale? En distintos soportes, para que nadie me pueda corregir, ni nadie me pueda decir, para que no me llegue mañana iba a decir, no merecen que les den la más mínima publicidad, y me demande porque haya intentado decir o llamarle a un personaje infame porque torturó a mi tío o porque torturó a no sé quién, ¿vale? Pero entonces le voy a decir, mira, un informe policial, un informe médico, o las multas que le quitaste a aquel, o los despidos que... Por lo tanto, no solo me valía con ese... 1, 2, 3 fuentes de información, sino que incluso tengo infinidad de documentos que podría. Y si no los tengo, aunque lo supiera, no me atrevía a ponerlos, plasmarlos en el documento. ¿Documento que lleva como título? La mina en llamas. La mina en llamas, que es un doble sentido, ¿no? Sí, es un juego de palabras que, bueno, como el pozo en sí se llama Nueva Montaña de Quijano oficialmente, popularmente se llamaba la mina de llamas, y bueno, hoy por hoy, que también aprovecho para decir que tiene un castillete precioso, que está en un estado lamentable, tiene una serie de singularidades y peculiaridades que me encantaría que se preservara, que se arreglara. Bueno, parece ser que algo están en ello, pero yo hasta que no lo vea como es debido, no me voy a poner alegre, ¿verdad? Lito, ¿echas de menos la mina? Bueno, como estoy intensamente en mi vida siempre relacionado con, pues la he hecho... Hombre, lo que es el día a día, levantarse a las 5 de la mañana y a trabajar, va a ser que no. Porque te voy a decir lo contrario. Por mucho que quiera decir que ir a comer el bocadillo, casi que lo quiero más comer fuera. Pero es verdad que mi vinculación con la minería pues es casi que diaria, ¿no? Hablo de ella a todas las horas. ¿Sí? ¿Tú cómo ves, en primer lugar, cómo ves que la mina haya desaparecido como trabajo? Mal. Ya te lo adelanto. Ya, si quieres Mira, el otro día me llamaron... Bueno, yo igual se malinterpreta, pero me da exactamente igual. Yo ya viene curtido de todo. Me llamaron unos amigos y dijeron, oye, hay una productora rusa. Que aluciné, que quería hablar de la minería en España y tú te atreves a hablar. Dije, pues hablo lo que... Pero evidentemente voy a decir lo que pienso, ¿vale? Es verdad que yo... Medio ambiente me encanta y todo lo que tú quieras, pero yo priorizo y digo... Porque yo creo que hoy en día, en el año 2025, se pueden compatibilizar las dos cosas, ¿vale? Y priorizo que nuestros hijos, nuestros vecinos, lo primero tengan trabajo y a partir de ahí se pueda hacer más sostenible la minería, ¿vale? Y bueno, si no solo tengo que mirar el entorno, hay otros países donde mantienen la minería, ¿no? Cosa que aquí dices tú, ¿no? Y si ya no es la minería, un desarrollo, ¿no? Para que nuestros hijos, y yo sé de lo que hablo también, porque yo tengo 2 hijas y una de ellas en un momento determinado, con una formación, pues se tienen que ir a estudiar, a trabajar al extranjero, y eso duele, ¿no? Hostia, pues yo quiero que no vuelva a pasar, ¿no? Mira, si algo entregamos en esta tierra fue mucho desarrollo y mucha riqueza al conjunto del país, ¿vale? Y no se revirtió, te lo aseguro yo que no se revirtió en nada, ¿no? ¿Y cómo ves entonces? Bueno, primero te he preguntado lo de la desaparición de la mina y me has contestado de una forma contundente, mal. Y en segundo lugar, ¿cómo ves la recuperación para realizar un patrimonio minero? Peor. Voy a ser sincero, porque además me has tocado un tema que me gusta infinidad de ellos, que es el patrimonio industrial. Yo sé que tenemos, por suerte, ¿vale?, una ingente también cantidad de patrimonio industrial que creo que, bueno, hay que ser... A mí me gusta ser muy pragmático, ¿vale?, y muy práctico, ¿vale? Sé que no se puede cuidar, ni preservar, ni arreglar todo, faltaría más, pero claro ejemplo era lo que yo te ponía antes, ¿vale? Este pozo, el castillete del pozo ese de llamas, que es una tipología que se llama English Trestle, que tiene una serie de singularidades que no tiene otros, que oye, pues lo tenemos cayendo, ¿vale? Y dices, pues, vamos a ver, como es infinidad de... sin salir del concejo, ¿eh? Sin salir del concejo. Te podría destacar, algo tengo reseñado y anotado por ahí, me gustaría escribir algo cada 2 por 3, yo salgo a la prensa denunciando, si cuando me deja, o escribiendo algo, tenemos por ahí infinidad de cosas, de joyas, ¿vale? Como es la sala máquinas de la mina de Mariana, lo que fue el antiguo, lo que es barrio después, que es que nos está cayendo. Dices tú, mira, yo que viajo un poco por ahí afuera, cosa que me encanta, y estudias y ves, y comparas con otros sitios, oye, vamos a establecer prioridades, ¿no? Y vamos a saber, los que tienen la facultad y la potestad y el dinero para arreglarlo,
que prioricen, ¿no? Mira, esto por lo menos que es único, esto que tiene tal, que lo vayan de alguna manera arreglando, ¿no? Dices tú, bueno, o sea, que se está haciendo poco con el patrimonio minero industrial. Muy poco. Ahora parece ser, también es cierto, ¿vale? Mira, voy a echarle un capote a la empresa a la que trabajé muchos años, cosa que me encanta, que tiene otra expectativa, otro aire diferente al que tuvo, ¿no? Es decir, bueno, también es verdad que es para lo que quedó, ¿eh? Para que de alguna manera arregle lo que estropeó o que se encargue de las cosas que dices tú, bueno, que son su patrimonio, que es patrimonio de todos nuestro, ¿vale? Hablamos Y de que Donosa, supongo, ¿no? por supuesto, si Donosa como el resto también, ¿eh? Pero si hablamos de la minería privada, de esos filibusteros que hay por ahí, o pseudoempresarios, que sí que también podemos hablar, que hay cosas que me indignan tanto más que eso, ¿no? Sobre todo cuando ves que no hay minería y hay accidentes que, ¡buf!, a mí me duele mucho, ¿vale? Mucho, mucho. Que se sucedan y cosas que... Mira, hay un vídeo, te voy a hacer un comentario, porque Venga. es que además me fluye del alma, ¿sabes? Pues a por ahí. Hay un vídeo en las redes sociales de un padre que clama contra el cielo y contra el mundo entero y contra la justicia, que cuando lo ves te caen al mal suelo. Casualidades de la vida, te vuelvo a decir que no me lo interpretes como un ejercicio de arrogancia, ¿vale? Yo hace unos meses escribí un artículo en La Nueva España, una hoja entera, en la que decía desde las entrañas. Me refería al accidente que se produjo en el pozo, Cerredo, en Cerredo, la mina de Cerredo, ¿vale? Y cuando estaba escribiendo aquel artículo, se me vino a la cabeza, me interioricé, me ponía en la piel del accidente que se produjo en el 2012 en la mina de Santa Lucía, en el Amirio del Valle, ¿vale? Y dices tú, y me cabreaba yo solo, y me decía que 13 años más tarde no haya una resolución judicial, a mí me indigna. Bueno, pues en ese vídeo que te decía que ese padre clama porque 13 años más tarde no sabe cómo murió su hijo, ni si hay algún culpable, después de un tedioso proceso judicial, dices tú, bueno, pues ¿sabes a lo que conlleva? A mi humilde ignorancia, a no creer ni en la justicia ni en el sistema. Es decir, oye, aquí falla algo, ¿vale? Y creo, no solo me solidarizo con ese padre, sino que te vuelvo a decir, y no era más visionario que nadie, ni había hablado con nadie, pero te vuelvo a decir, cuando yo en febrero o marzo escribía ese artículo sobre el accidente de Cerredo, de lo que me acordaba era de las madres, de los padres que 13 años antes habían padecido, dejado su vida en el trabajo, ¿vale? Y que a fecha de hoy salen haciendo esos vídeos. Es duro, es duro. Y perdona que me enrolle. No. Me encanta la conversación que estoy manteniendo contigo. No, es que es muy duro eso. Claro que es duro. Por lo tanto, esa comisión que hay en estos momentos, concluyo, 10 segundos, ¿vale? Esa comisión y todos los estudios, porque es que yo sé un poco, no es que sé de lo que hablan, pero sí, como lo viví, y además lo viví muy cerca, ¿no? De los lamentablemente accidentes que tuvimos en Nicolasa y en la minería, que a mí me da igual que sea en Nicolasa, que sea donde sea. Faltaría más. Mira, esa comisión y todos los estudios que se desarrollen para aclarar lo que pasó en Cerredo cuanto antes y que se pongan los medios que tengan que poner. Lo que pasa es que, claro, nos damos cuenta de que hay cosas que, con lo que fue la Dirección Regional de Minas y en lo que quedó, que dices, hostia, si se iba por el medio de una consejera o se iba por el medio de una división, ya que las cosas ya no están igual ni funcionan. Yo lo que quiero saber es qué es lo que pasó. Cuando una empresa que se le pagó, que se supone que estaba cerrada, mira, yo me levanté ese día, como me levanto todos los días, con Ángels Barceló, escuchando la radio, ¿verdad? Y tengo a mi mujer ahí que lo pueda atestiguar. Pues ese día, cuando oí oí el accidente que pasó, dije, uy, que un poco de esto lo viví, lo sé, ¿no? Dices tú, una mina que se supone que estaba cerrada, que estaban extrayendo grafito, perdón. Y bueno, una serie voy a decirlo, o sea, no empresarios, filibusteros, pseudoempresarios. Dices tú, no me cuadra. Bueno, lo refiero bien en el artículo, ¿vale? Porque esto parece una epopeya de aquí de la mafia. ¿Tú crees que se va a saber en algún momento? No. Lamentablemente. Si no podemos quedar bien y decirlo políticamente correcto. Pero aún así, aunque no se sepa lo que pasó, que se investigue, ¿vale? Y si alguien tiene que pagar con sus huesos en la cárcel, que lo pague. Conozco a pocos empresarios que hayan pagado con sus huesos en la cárcel por estas cuestiones, ¿eh? Los que ven aquí de extremista, no lo soy en absoluto, pero llega un momento en el que reclamas justicia de verdad, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchas cosas y muy importantes todas ellas, pero yo me quedo con el aula de estudio. ¿Qué haría falta para empezar a hacer este proyecto? Voluntad política. Bueno, aparte de la voluntad política, no, mira, yo el próximo viernes, dentro de 7 días, me voy a reunir con 25 compañeros, 25 amigos, gente que creo que tiene una capacidad, a ver si soy capaz de trasladarle esa ilusión que yo tengo. Bueno, yo reconozco que soy un poco pasionista, un poco... Bueno, cuando me aferro a un tema, llego hasta donde puedo, evidentemente, ¿vale?
Yo hace unos meses me planté en Gallarta, donde está el Museo de la Minería del País Vasco, establecí una serie de hermanamiento con esos compañeros que desde aquí les transmito un saludo, bueno, a Rubén, a Ameli, a gente, a Carmelo, a Aitor, a mucha gente, ¿no? Que son un referente para mí. ¿Por qué digo esto? Gente que en su momento, Carmelo principalmente, y a partir de ahí rodeado de una serie de amigos, allá por los años 80 tuvieron la capacidad de ser visionarios y de hacer el primer museo de la minería que hubo en España, ¿vale? Y no lo hizo la institución, no lo hizo el gobierno, no lo hizo, lo hicieron esta gente a base de perseverancia, de bregar, de ser un poco terco, así como soy yo, ese perfil determinado, ¿vale? Y fueron capaces de establecer un museo que es digno de... Yo creo que la palabra altruismo la inventaron ellos, de verdad, ¿eh? Porque el otro día estuvimos ahí en su fiesta, el Jardín Baccio, y metieron a 850 personas ese día allí. No las metió ningún estamento, ninguna institución, la metieron ellos, ¿vale? Y desarrollaron una labor... Bueno, es verdad que preservar es difícil, ¿eh? Conservar una vagoneta, un martillo de picar, es un poco más fácil, permítaseme, que preservar nuestra historia. No es ni más ni menos importante, pero bueno, de alguna manera... Pero bueno, a lo que vamos, fueron capaces... Ojitos, son una asociación independiente, no pertenecen a ningún estamento. Y dices tú, bueno, pues algo así, ¿no? Algo así quiero yo copiar. Les agradezco desde aquí, te vuelvo a decir, les reitero no solo el saludo, sino el agradecimiento de la colaboración que establecimos y la ayuda que estamos manteniendo, ¿no? Para mantener esa filosofía, nada más. Pues Lito García Cuesta, yo voy a tener que charlar más contigo. Entonces sí que voy a recabar seguramente tu presencia en los estudios de Radio Líder, a lo mejor el próximo lunes, después de que hables con tus 25 compañeros, a ver cómo quedó el tema y a ver qué es lo que se puede hacer, porque desde Radio Líder Asturias vamos a intentar acompañaros en esa consecución de ese sueño, ¿vale? Pues muy bien, encantado de la vida que me vas a encontrar. Probablemente algún día me quites la cebolleta, porque no de chaval charra demasiado. Muchísimas gracias, Lito, un placer. Hasta luego, chao, chao. A ustedes, gracias, Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco. Un fuerte abrazo, que pasen una buena tarde y por favor sean todos los felices que puedan.